Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días. Hoy, 29 de junio, la Iglesia celebra a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Hoy es solemnidad, día feriado también. Y esta solemnidad de Pedro y Pablo también nos remite a rezar y a pedir hoy día, que es el día del Papa Francisco, ya que el Papa Francisco es sucesor de Pedro y Pedro es el primer Papa. Entonces, hoy también pedimos en esta reflexión del Evangelio, en esta oración matutina, por el Papa Francisco, por su misión, por su salud, por lo que él también en carne propia vive toda esta pandemia a nivel mundial, y como Pastor Supremo reza por todos. Hoy día el Evangelio de Mateo, en esta solemnidad, pone en el centro la figura petrina, a Pedro, ¿no? Pero el Evangelio se mueve primero con una pregunta de Jesús. Jesús hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dice la gente de mí? Y surgen varias respuestas en cuanto que tratan de enlazar a Jesús con la persona de Juan el Bautista, con uno de los profetas como Jeremías, etc. Sin embargo, Jesús, después de estas respuestas un poco dispersas, ¿no?, les pregunta a sus discípulos: ¿y para ustedes quién soy yo? Una pregunta más directa es a sus discípulos, los que conviven con él, los que viven con él, los que comen con él, los que están tras él, su misión, su enseñanza, ¿no? Entonces, esta es una pregunta como para calibrar y medir, diríamos así, qué tan identificado está el discípulo con el maestro, qué tanto lo conoce, porque esto nos remite a la parábola del hijo pródigo. Y ustedes dirán: ¿qué tiene que ver? Pues sí, el hijo menor que derrochó todo su dinero, sin embargo después vuelve arrepentido. Y al volver arrepentido, viene con una actitud totalmente humilde y sumisa, ¿no? No merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros o peones. Sin embargo, el padre lo abraza y lo toma igual como su hijo, como siempre lo fue. Entonces, el hijo menor conocía al padre y sabía que el padre en algún momento no le iba a negar algo, por lo menos comida y cobijo. Pero fue tanta su sorpresa que lo conoció mucho más y profundamente cuando lo abrazó. Entonces, si al hijo menor le preguntarían ustedes y el padre le diría: ¿me conoces? Y el hijo menor le diría: te conozco perfectamente. En un principio creí que ibas a ser tal vez un castigador, o tal vez pensé que me ibas a recibir, como uno más de tus peones o jornaleros.
pero me has demostrado que tu amor es mucho más grande y ahora sí te conozco perfectamente. No has visto mi pecado, mi miseria, sino has visto la otra cara de tu Hijo, mi arrepentimiento con la cual llego. Te conozco perfectamente, papá. El hijo mayor, pues, demuestra lo contrario, ¿no? Vive todos los días con el padre, está al lado del padre, trabaja para el padre, nunca ha desobedecido una orden de él. Sin embargo, no lo conoce. Si el padre le preguntaría, hijo, ¿me conoces? Él podría decir, sí, te conozco, todos los días te veo, todos los días nos vemos, pero ¿me conoces interiormente? Y ahí como que hay una falencia absoluta del hijo, ¿no? Diría, no, no te conozco. A pesar que vives conmigo, no te conozco. Porque todavía el hijo no ha experimentado ese amor profundo, ¿no? Como lo ha demostrado a su hijo menor y como él también no se ha dejado amar y querer. Entonces, esta parábola nos enseña a ver qué tan profunda, ¿no? O qué tan, no sé, superficial conocemos a Dios. Y es un ejemplo para remitirnos al Evangelio de hoy día, ¿no? Hoy día Jesús también nos dice, ¿qué tanto me conoces? Pedro, por supuesto, da una respuesta muy acertada, ¿no? Y Jesús le dice, esto no lo dices por cuenta propia, esto te lo ha revelado mi Padre. Y es que Pedro hace una confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Respuesta correcta. Y Jesús resalta esa respuesta. Sin embargo, a nosotros también nos dice hoy día, ¿me conoces? ¿Sabes quién soy? ¿Quién soy en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu hogar, en tu diario vivir, en tu diario caminar? Y nosotros podemos decir sí como el hijo mayor, pero en el fondo no lo conocemos todavía. Posiblemente en esas cosas diarias, pequeñas, cosas muy cotidianas y domésticas, diríamos así, es ahí donde Dios se manifiesta y podemos conocerlo. No esperemos todavía grandes espectacularidades y escenarios para decir, oye, ahora sí conozco a Dios, lo he visto a través de esto. No, desde lo más pequeño es donde se muestra Dios, ¿sí? En lo ordinario. Porque en otra parte nos dirá también, gracias Padre, porque estas cosas se las ha revelado a la gente pobre y sencilla, ¿no? Y en la sencillez es donde se muestra Dios. En lo que nadie pasa por, digamos, pasa por inadvertida en algunas cosas, pasa como algo que no tiene sentido, pero ahí se mueve Dios, ¿sí? Desde alguien que te saluda, desde alguien que te brinda una ayuda, una buena palabra, de alguien que te da un consejo, etcétera. Desde ahí se mueve Dios y desde ahí nos dice, ¿me conoces? Sí, te llegué a conocer a través de alguien que me lo pidió y tuve al alcance y se lo di. Te conozco a través de alguien que me habló de ti en una pequeña cita bíblica y desde ahí comencé a conocerte. Te conozco a través de estos audios que todos los días tal vez escucho y me alimenta. Te estoy llegando a conocer. Te conozco a través de alguien que ayudó a esta familia o a mi familia de sacar de una situación crítica a un ser querido que estaba muy enfermo, un médico, una enfermera, etc. Te conozco a través de ellos. Sé que estás trabajando y actuando a través de ellos. Entonces, la identidad de Jesús no se mueve por el nombre o el apellido. La identidad de Jesús se mueve en cuanto lo conocemos, es cómo va marcando una huella en el interior de cada uno de nosotros, cómo nos va dejando esas experiencias exquisitas, lindas, ¿no? A veces trágicas, para decir, te conozco Jesús. En lo bueno y en lo malo que todos los días experimentamos, ahí estás tú presente. Tu identidad se hace presente entre nosotros. Y al final del Evangelio le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella y te daré la llave de los reinos. Te daré la llave del reino. Y bueno, sí, esto es un poco la autoridad petrina, ¿no? La autoridad suprema. Jesús delega una autoridad.
y la pone en Pedro como piedra y roca firme en la cual se edifica la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es una invención humana, sino la iglesia es una fundación divina, por eso sigue siendo, y a pesar de la pandemia y cualquier otra cosa, no la apagará nunca su voz, su misión. Y las llaves es signo de poder también, ¿no? Y es que el poder que Dios delega es un poder para atar y desatar. Y eso se la delega a los pastores en su iglesia, quienes tienen el poder de perdonar y retener. Entonces, el cielo siempre está abierto para todos. Nadie cierra la puerta, siempre está abierta. Y los pastores estamos llamados a tenerla siempre abierta para quien se acerque y dice, yo conozco a Dios. Por lo tanto, esa puerta no se cierra para nadie. Al final de esta reflexión, quiero pedir por el eterno descanso del señor Elmer Alonso Pomachagua, que el Señor lo tenga en su santa gloria y fortaleza a cada uno de sus seres queridos, ya que ha partido a causa de esta enfermedad que todos conocemos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Amén.